Buenos días, profe. No sé si está hablando, pero no le estamos escuchando por si acaso. Sí estamos viendo, pero Ay, de ahí sí. No tenía puesto el micrófono, no tenía activo el micrófono. Gracias. Buenos días a todos. Gracias por buenos días. avisarme. Sí, les decía que en este formulario, ¿verdad? Ya habíamos terminado y entonces nos pasábamos a este. Y aquí lo que tenemos que hacer es deshabilitar este botón que les decía, bueno, si no saben cuál es el control, lo buscan por acá, ¿verdad? Y en el caso de que tengamos marcos, pues lo seleccionamos el marco y aquí podemos ver cuáles son los contenidos para ver los nombres de los objetos. Como les dije, es registrar BTN, que es este. Buscamos la propiedad enabled y le damos falso para que quede deshabilitada. ¿Okay? Ahora, nos dice que vamos a ir de nuevo al formulario menú FRM y ahora vamos a generar una macro que se ejecute cuando se presione el botón clientes BTN que despliegue el formulario red clientes FRM. Entonces vamos a menú, que es este. Aquí lo tengo, ¿verdad? Entonces, primero, lo que habíamos hablado de un método adecuado es una buena práctica. No es que estén obligados a hacerlo así, ¿verdad? Y si hay gente que ya más rápido sabe exactamente dónde hacerlo, pues y empieza a programar, pues no hay problema. Pero usualmente tenemos que identificar primero qué objeto es el que voy a programar. Entonces, aquí me dice, genera una macro que se ejecute cuando se presione el botón clientes BTN. Entonces, clientes BTN es el qué es lo que voy a programar. Eso es lo primero que tengo que saber. ¿Ok? Entonces, ya sabiendo que es clientes, yo sé que es este botón y ya yo sé que eso es lo que voy a programar. Aquí le puedo dar doble clic para que se despliegue la ventana de código de donde voy a trabajar ese objeto. Ahora, ¿cuándo es la segunda cosa que tengo que identificar? Porque acuérdense que una macro, el algoritmo puede ser perfecto que si la ubico en el evento incorrecto, no me va a funcionar como yo quiero. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa selección del evento. Entonces, ¿cuándo lo voy a hacer? Aquí me dice que yo quiero que se ejecute cuando se presione el botón. Y el evento que ocurre cuando se presiona el botón es el clic, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues la macro, el evento por defecto de un botón de comando es el clic. Entonces, sabemos que no hay que cambiarlo. Si fuera otro evento, lo escogemos de aquí. Recuerden eso. Ahí escogeríamos el que queremos programar, doble clic, entre, lo que sea. ¿Verdad? Pero bueno, ahí seguimos en el clic. Ya tenemos los dos primeros pasos. Ahora sí, tenemos que hacer el algoritmo. En este caso, lo que me dice es que despliegue el formulario clientes FRM. Eso es utilizar el método show para el formulario que va a ser desplegado. No el que está actual, ¿verdad? Sino el que vamos a desplegar. ¿Qué es este nombre? Clientes FRM. Entonces, lo único que tenemos que hacer acá es decirle clientesfrm.show. ¿Ok? Entonces, cuando yo ejecuto esto, yo quiero probarlo, yo hago clic acá y se me despliega el formulario. Pero recuerden que todo esto es repaso, ¿verdad? Pero igual, si tienen alguna duda, pues ahí me van diciendo. Vamos a cerrar. Es muy parecido a lo que vamos a hacer cuando se ejecute el botón ventas BTN, que despliegue el formulario ventas FRM, entonces es parecido. ¿Qué? Ventas BTN. Ese es el objeto. ¿Cuándo? Pues el clic, porque es igual cuando se presiona el botón, es un objeto igual, del mismo tipo, pero ahora con ventas FRM. Entonces nos venimos acá, este es el de ventas, y acá le decimos ventas frm.show. Listo. ¿Okay? Después me dice aquí, una macro que se ejecute cuando se presione el botón salir BTN, que descargue el formulario, salve el archivo de trabajo y luego proceda a cerrar dicho archivo. Entonces, el archivo de trabajo es este objeto, this workbook. Decimos archivo de trabajo cuando nos estamos refiriendo al archivo donde nosotros estamos haciendo la programación. O sea, se va a cerrar el archivo a sí mismo. Entonces, primero, bueno, ¿qué es lo que vamos a programar? El botón salir BTN. Ahora, si no quieren hacer doble clic aquí, ya tienen abierta esta ventana, pues aquí podemos buscar el objeto,
salir BTN, y ahí eventualmente cambiamos el evento. Cualquiera de las opciones es válida. Entonces, ya tenemos el botón, tenemos el evento, y entonces me dice, primero, que descargue el formulario que está siendo ejecutado, porque lo que vamos a hacer es descargar el menú. Para descargar el menú, como estamos en el mismo menú, no estamos descargando estamos descargando el mismo formulario, no estamos descargando otro formulario, entonces la cláusula para descargar un formulario es onload. Acuérdese que esto libera la memoria donde están todos los datos del formulario, y en este caso, como es el mismo formulario donde estoy programando, le pongo onload me. Esa es la primera instrucción. Después me dice que salve el archivo de trabajo, que como les dije antes, es el archivo donde yo estoy trabajando. Ese archivo se conoce con el nombre this workbook. Entonces aquí lo pongo, this workbook, punto, y el método save. Vean que también tenemos save as, save copy as, hay varios, ¿verdad? Pero bueno, en este caso solo queremos salvarlo, entonces le ponemos save. Y ahora me dice, y luego proceda a cerrar dicho archivo. Es decir, el archivo de trabajo lo vamos a cerrar. Entonces, igual, utilizamos el objeto que es este archivo, this workbook, pero esta vez utilizamos el método close. Y listo. Entonces, con eso se va a cerrar todo el archivo. Y obviamente lo salva por cualquier cambio que hayamos hecho que quede registrado, que no lo vayamos a perder. ¿Esto se acordaban? Sí. ¿No hay preguntas? Déjame ver si hay algo en el chat. No. Ok. Y ya la última, para terminar con esto, me dice genera una macro que se ejecute cuando se presione el botón datos BTN que descargue el formulario. Entonces, descargar el formulario es solo ocultar el mismo formulario menú. Es decir, vamos a quedar con los datos, con las hojas de Excel ahí disponibles al usuario. Bueno, después hago eso. Entonces, en este de acá, ¿okay? Solo le voy a decir unload me. Voy a borrar este. Y entonces podemos proceder a probar. Recuerden siempre probar lo que hacen. Salvamos primero, luego probamos. ¿Por qué salvamos primero? Porque si vamos a probar algo y por alguna razón falla, se queda pegado, lo que sea, y hay que cerrar Excel, perderíamos los cambios que hicimos. Entonces primero salven y después prueban. Entonces acá venimos, vamos a ver. Este registro de clientes, ya vimos que me despliega este formulario. Registro de ventas me despliega este otro. Voy a irme primero a, bueno, no, en realidad, salir de aplicación, dijimos que iba a salvar y a cerrar el archivo. Entonces, ya me quedé con el archivo cerrado, ¿verdad? Como no tengo ningún otro archivo Excel abierto, pues entonces queda esto así, ¿verdad? No hay ningún archivo abierto. Aquí lo voy a volver a abrir. Es este. Aquí me estaba programado algo. No. Yo creo que lo habíamos dejado para que se desplegara cuando se abría. Déjenme ver. No, de veras, no hemos hecho esa instrucción, creí que ya estaba hecha. Y la otra, vamos a probar la última, ¿verdad? Que sería con este, que es que cuando le damos acá, cerramos solo el formulario y quedamos, bueno, como yo tengo abierto esto, obviamente queda aquí, pero el usuario quedaría en estas hojas. Eso es lo que hicimos hasta el momento. Vamos ahora con esta parte ya de procesamiento de datos, donde vamos a recibir datos, vamos a hacer búsquedas, desplegar información y registrar cosas. A ver, aquí está la instrucción que decía. Primero, genere una macro que despliegue el formulario menú FRM cada vez que se abre el archivo. Entonces, ¿qué vamos a programar? En este caso, no es el formulario. Esta es la instrucción, desplegar el formulario menú FRM es la instrucción que va en la macro. Pero ¿qué objeto vamos a programar? El archivo. ¿Por qué? Porque es cuando se abra el archivo. Ok, entonces es el archivo el que vamos a programar. Así que vamos a irnos, bueno, otra vez acá, a this workbook.
Y aquí en this workbook, también como es un objeto, me permite hacer programación. Cuando estamos hablando de el objeto this workbook, vean que aquí no tengo nada. Sin embargo, yo tengo que seleccionar el tipo de objeto workbook. ¿Ok? Y así que escojo el tipo de objeto, ya escojo de acá el evento, que en este caso, pues por defecto es open, ¿verdad? Pero tengo todos estos. Vean que no hay un evento que sea close, ¿verdad? Sino que hay uno antes de cerrar, before close. Porque este evento no es, esto sucede cuando el usuario tomó la decisión de cerrar el archivo. Entonces, que se cierra, pero vamos a hacer eso antes de cerrarlo. Eso se los aclaro porque no hay close. El close es una orden directa para cerrarlo. Y entonces ejecutaría este evento. Aquí entonces, cada vez que se abre el archivo, ¿qué dijimos que vamos a hacer? Mostrar menú FR. Entonces, mostrar el nombre del formulario, punto show. Ya con eso lo tenemos listo. Salvamos, siempre salven y prueban. Vamos a cerrarlo. Y ahora lo vamos a volver a abrir. Solo para ir verificando que funcione. Es mejor hacerlo así porque si no, se pueden acumular errores y después uno no sabe por dónde. Ahí está. Apenas se abre el archivo, se despliega y ya por ahí podría trabajar el usuario. Recuerden que aquí podríamos hasta tener una ventanita, un formulario puede ser, donde podemos enmascarar uno de los cuadros de texto, pedir entonces un usuario y una contraseña. Hay muchas cosas con las que podríamos jugar con esto. Segundo me dice, en el formulario Reclientes, genere macros para realizar las siguientes instrucciones. Primero, al desplegar el formulario debe cargar los nombres de las 7 provincias en el control llamado provincia CMB. Entonces, primero vamos a ir a buscar el formulario Reclientes. ¿Verdad? Y entonces ya vamos a empezar a ver. ¿Qué vamos a programar? Entonces me dice, al desplegar el formulario. ¿Cuándo es al desplegar? ¿Qué es el formulario? Entonces, el formulario es el objeto que conocemos como user form. Al desplegarlo, acuérdense que teníamos dos opciones, ¿verdad? Una es el initialize y una es el activate. La diferencia entre los dos, ¿cuál era? El initialize sucede cuando el formulario está completamente cerrado y por primera vez voy a decir que se despliegue. Entonces, lo carga en la memoria, todos los controles, todo en forma más o menos similar a como trabajaremos con las variables de memoria. Ya queda entonces disponible en la memoria. El activate sucede cada vez que el usuario escoge ese formulario para que sea como el formulario principal, el formulario activo. Es como, yo se los había dicho, como cuando tenemos estas hojas, ¿verdad? Yo abro el archivo y están disponibles la hoja clientes, la hoja productos, la hoja ventas. Entonces, cuando abro el archivo, ya están disponibles. Es el initialize. Sin embargo, el activate es cuando yo me paso a una, digamos, donde me paso aquí a clientes, ahí hice un activate de la hoja clientes. Donde me paso a la hoja productos, pues acá, igual con los formularios, yo podría tener varios abiertos al mismo tiempo y el momento en el que paso de uno a otro es donde sucede el activate. Entonces, si tengo varios formularios abiertos simultáneamente y voy a estar navegando entre ellos, pues entonces las instrucciones iniciales para el formulario deberían ser escritas en el initialize. Si solo voy a tener un formulario abierto, como es el caso de nosotros, entonces es indiferente si es el initialize o el activate, no importa. Pero esa es la forma en la que tenemos que saber escogerlos. ¿Dónde quieren que hagamos este? ¿Initialize o activate? Chicos. Activate. Activate, ok. Entonces, doble clic acá. Yo no sé por qué me despliega esas ventanotas tan anchas. No me gusta no verlas. Entonces, el user form aquí no es el clic, que es el por defecto, el evento por defecto, sino que buscamos el activate. Este lo podemos borrar. Entonces, ya sabemos que vamos a trabajar ahí. Vamos ahora. ¿Qué es lo que hay que hacer? Las instrucciones. Cargar los nombres de las 7 provincias en el control llamado provincia CMB. Provincia CMB
déjenme hacerlo aquí, es esto que tengo aquí, ¿verdad? Esto es un combo box, un cuadro combinado. Entonces, ahí ya sé que para cargar los valores ahí, tengo que utilizar el método addItem. Ahí es donde tenemos que ir haciendo la relación entre los métodos y los tipos de control con los que estamos trabajando. Entonces, recuerden que pongo el nombre del objeto, en este caso sería provincia CMB, punto addItem, y después, bueno, un espacio y después el texto o los valores que vamos a ir incluyendo en esa lista. En este caso, lo que hemos trabajado mucho ha sido que yo llego y leo, por ejemplo, si fueran los productos, yo llego y leo de acá y los cargo todos. De la fila 3 a la fila 42, voy cambiando la fila y voy añadiéndolos. En este caso, yo digo, las provincias, ¿dónde las tengo aquí. Pero, ¿qué pasa? Si yo cargo de la fila 3 hasta la última fila, se me van a repetir. Vean, Heredia, Heredia, Heredia. Cartago, ay, perdón. Cartago, Cartago, Cartago. No voy a escribir una sola vez las provincias, sino que entre más clientes tenga, más van a aparecer ahí. Entonces, como no tengo en la hoja algún grupo de celdas donde estén las 7 provincias solitas, entonces lo hago a pie. La verdad es que solo son 7, ¿verdad? No son muchas. Si fueran un montón, sería mejor tenerlo en un lugar ahí para no tener que escribir tanto. Entonces yo aquí llego y digo, ok, cuando se activa, entonces voy a hacerlo a pie. Dijimos el nombre del control punto addItem. A la joya. Igual el nombre. Acuérdense que es 1 por cada valor que yo vaya a incluir. Sería... Ah, no, me faltó una. Aquí es que los estoy poniendo en orden alfabético, pero no es obligatorio. Y listo. Entonces, cuando yo llegue a desplegar esto, acá ya están las provincias y están en ese orden. Entonces es con addItem. El addItem también se utiliza para el cuadro de lista, pero se utiliza en forma diferente. Por eso hay que reconocer muy bien el tipo de control con el que vamos a trabajar para saber cómo es. Con el cuadro de lista, acuérdense que yo pongo el addItem para incluir una línea y después tengo que decir, dependiendo de cuántas columnas tenga el cuadro de lista, cuáles valores van en cada una de las columnas. Y vamos a salvar, perdón, no he salvado. Ahora, la siguiente dice, al escribir el número del cliente, debe buscar en la hoja clientes el valor digitado por el usuario. Si encuentra el valor, deben desplegar los datos del cliente en los controles correspondientes y se debe deshabilitar el control registrar. Si no se encuentra, se deben limpiar los valores de los demás controles y se debe habilitar el control registrar. ¿Eso qué quiere decir? El usuario va entonces a escribir aquí un valor en este control, que es el del cliente. Así que lo escribe, va a venir a la hoja clientes, a esta, y va a venir a buscar ese número en esto, aquí en todos los clientes que haya. Digamos que yo escribí el 1035. Si es el 1035, cuando lo encuentra, voy a poner nombre, ciudad, provincia, teléfono, lo que sea necesario, creo que está todo sin nombre, ciudad, provincia y teléfono, ajá, en estos valores. ¿Por qué deshabilito esto? Me van a decir si ya está deshabilitado. Bueno, porque eventualmente si incluí algún cliente, si incluí un valor, un código que no existía, lo voy a habilitar.
Entonces, cuando vuelvo a escribir otro que sí existe, tiene que volverse a deshabilitar. ¿Por qué? Porque yo no quiero, si ya existe el cliente 1035, volver a incluir un cliente con el mismo código. Entonces, cada vez que lo encuentre, lo tengo que deshabilitar porque ya existe. Pero si no existe, tengo que habilitar el botón porque es un nuevo cliente que voy a registrar y que va a quedar ahí. Esa es la razón, ¿verdad?, de dar esas instrucciones ahí. Entonces, vamos, primer paso, ¿qué dijimos? ¿Qué es lo que voy a programar? ¿Qué objeto? De los que tengo acá, ¿cuál es el objeto que voy a programar entonces? Pues este. IDTXT. Ese es el objeto. Me dice, cuando haya escrito el código, ¿cuál es el objeto? ¿Se acuerdan? After update. After update, eso, muy bien. Porque habíamos dicho que el change, cuando estoy en un cuadro de texto, se ejecuta cada una de las veces que escribo, que borro caracteres. Entonces, yo quiero que se ejecute al final, cuando ya terminó, after update. Entonces, me vengo acá, doble clic. Por defecto sale el change. Entonces, yo lo cambio al after update. Esto lo voy a borrar. Y entonces, ahora tenemos que venir a decir, ok, ¿cuál es el algoritmo? Recuerden que el algoritmo son los pasos que yo tengo que ir haciendo. Entonces, yo tengo que decir, así que tengo ese valor, como les dije ahora, tengo que venir a la hoja clientes. Va de nuevo recordatorio. Cuando tengo un archivo con varias hojas, siempre es conveniente activar la hoja en la que se tiene que hacer la búsqueda. Porque digamos, si yo tengo aquí el cursor en esta hoja, me voy al formulario y lo ejecuto, la hoja activa es clientes. Entonces lo va a venir a buscar aquí, en la columna A, lo cual está bien. Pero si yo tengo el cursor aquí, va a venir a buscar el cliente en la columna A y aquí no lo va a encontrar. Entonces, siempre que tenemos varias hojas, lo primero debe ser activar la hoja donde está la información que estamos buscando. En este caso es la hoja clientes, entonces puedo venirme acá y poner, voy a activar la hoja clientes. Esto lo hacemos así, la colección de todas las hojas disponibles, le digo el nombre de la hoja y la activo. Ahí ya lo tengo. Así que ya estoy en la hoja, entonces dijimos, ok, ahora tengo que venir a buscar ese código en todo esto que tengo acá. Entonces yo tengo que hacer una lectura de todos los valores de los códigos de cliente. ¿Dónde empiezan los códigos de cliente? En la fila 3. ¿Hasta cuál fila? Ojo que este formulario me permite incluir nuevos clientes. Entonces, si yo le digo hasta la fila 15, cuando ya escriba 16, 17, 18, 19, 20, etcétera, no me los va a leer. Entonces, para hacerlo automáticamente, acuérdense que hay una forma en la que yo puedo dejar que Visual Basic calcule cuál es la última fila con datos y hacer la revisión ahí. Entonces, yo necesito leer los valores de la fila 3 hasta la última fila, pero necesito calcularla. Es decir, necesito dos variables de memoria. Una que me lleve la fila actual y una que mantenga el valor de la última fila con datos. Esos valores son datos de tipo numérico, valores enteros, que si yo sé que no van a exceder el número 255, podría ser de tipo byte. Ahora, si yo dijera, no, voy a tener un montón, no sé, por lo menos 1500, 2000 registros ahí, ya debería ser de tipo integer. Si me dicen, no, yo estimo que vayan a ser 100,000, ya deberían ser de tipo long. Acuérdense que ahí tenemos que ir viendo cuáles son las cantidades aproximadas de valores que vamos a tener para que no nos genere un error de ejecución por asignarle a una variable de memoria un valor mayor del que soporta el tipo de datos que le asignamos. En este caso, podemos hacerlo como un integer, ¿verdad? Obviamente no va a salir más de 60,000, es una pruebita pequeñita. Y entonces vamos a declarar esas dos variables. Aquí podemos ir trabajándolo así. Yo, particularmente los que no fueron alumnos míos antes, siempre pongo las variables de memoria de primero. Entonces yo pongo fila as integer y última fila as integer. ¿Okay? Ahora, yo sé que fila empieza en la 3. Como les digo, no tengo seguridad de cuál es la última, entonces la vamos a calcular. Siempre la calculamos ya sabiendo que la hoja en la que vamos a leer está activa.
después de esta instrucción entonces. Y esto era aquel método, ¿verdad? Que es de Visual Basic, donde yo tengo de la hoja activa, eso significa el Active Sheet, voy a trabajar con las celdas, por eso lo pongo así, punto cells. ¿Qué voy a hacer con las celdas? Voy a contar las filas, eso es lo que significa esto, de la columna A de esa hoja. Con ello, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir hasta la última fila posible, ¿verdad? Voy a subir, ay, perdón, se me pasó, puse de lado. Voy a subir y cuando encuentre una fila con un valor, voy a devolver el número de fila. Esto es lo que significa eso. Entonces, ya ahí, si en este caso es la 15, me va a devolver el número 15. Si tuviera 37 clientes, hasta la fila 37, me devuelve la fila 37. ¿Okay? Eso es lo que hace esto de aquí. Entonces, ¿qué es lo que sigue ahora? Ya yo tengo un código de usuario que me dio, un código de cliente que me dio el usuario. Entonces, yo tengo que leerlas y compararlas. Como les dije, si fuera el 1035, yo tengo que venir aquí y decir, este no es igual, este no es igual, este no es igual, este no es igual, este sí es igual. Si es igual, entonces copio los valores. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, es un ciclo, porque yo tengo que leerlas todas e ir comparando. ¿Okay? Y lo que voy a comparar es lo que tengo en la columna A. ¿Con respecto a qué? Con respecto a lo que tengo en el cuadro de texto que tengo aquí. Ahora aquí hay otro detalle. El cuadro de texto es un texto, no es un número. Lo que yo tengo en la hoja es un número. Entonces recuerden que si yo comparo el símbolo 1 con el número 1 para Visual Basic, bueno, no es Visual Basic, para las computadoras son símbolos diferentes, son cosas diferentes. Entonces yo tengo que hacer que los dos sean número o que los dos sean texto para que se encuentre la similitud. Lo más fácil obviamente pues es hacer los números. Entonces, lo que voy a hacer acá es entonces primero el ciclo. Voy a decir, bueno, desde la fila 3 hasta última fila, sea cual sea el valor. Y aquí, recuerden que lo conveniente es poner siempre la cláusula de finalización de una estructura de programación de una vez para que no se nos olvide. Entonces, ya aquí dentro del ciclo, para cada fila, yo voy a venir a comparar, como dijimos, lo que está en la celda A, y aquí hacemos aquello. La columna A, ¿con qué número de fila? Con el trim de fila. Entonces voy a comparar si lo que tengo ahí, que si es un número, es igual al valor numérico de lo que tengo en mi dtxt.value. Solo en este caso voy a hacer estas instrucciones que siguen. Si no es igual, me paso a la fila siguiente y sigo leyendo. Hago la comparación y ahí hasta que lo encuentre. Cuando ya lo encontré, ya sé que son iguales, entonces empiezo a escribir los datos. Entonces, digamos, este que está aquí se llama teléfono TXT. Entonces, teléfono TXT va a ser igual a lo que hay en la columna E para la misma fila que estoy leyendo. Entonces, aquí lo pongo. Teléfono TXT.value es igual al range de E, igual con el trim de fila. El nombre, esta que tengo ahí. Déjenme quitar esto. Aquí. Esta se llama nombre TXT. El nombre está en la columna B. Entonces vengo aquí y lo pongo. Nombre TXT, value. Este es lo que está en B. Profe, ¿usted podría subir un poquito para verlo? Para verlo, sí, claro. Profe, una pregunta. ¿Qué Ajá. significa trim fila? Fila es este número, ¿verdad? Que es un número, un entero. Acuérdense, ya te digo. Voy a abrir un Word ahí para explicarlo en el Word. Ok. La fila es, dijimos que fila es un número. Íntegro, ¿verdad? Ahí eso lo tenemos claro. Ahora resulta que acuérdense que cuando yo tengo una celda, la celda se conoce con el objeto range y así. Si yo quiero la B10, es esto.
punto value, ¿verdad? Para ver el contenido. Si quiero ver el contenido, si quiero ver cualquier otra propiedad, ay, Dios mío, ¿en qué momento puse? Si quiero ver otra propiedad, ahí pondría cuál es el nombre de la propiedad. Pero digamos que lo dejamos así. Entonces, el nombre de la celda, este B10, es un texto. Entonces, yo ya sé, por eso lo hago así, yo ya sé que voy a leer, por ejemplo, la A, la columna A. Pero el número de fila es un valor numérico. Entonces, yo tengo que pegar esto con el número de la fila, pero de tipo texto, para tener el nombre de la celda como todo un texto, como lo tengo aquí. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que yo puedo convertir fila, digamos, así. No, vamos a hacerlo diferente. Digamos que fila es igual a 5. ¿Ok? Entonces, ya me ha pasado, lo he visto y por eso yo lo hago así. Si yo digo, voy a convertir voy a escribirlo así, pegadito, con fila, directo. Resulta que ya yo he visto que me deja como resultado, vamos a ponerlo como acá, tal vez así, que se entienda. Yo he visto que el resultado es esto. A. Y me deja espacios. En medio, a veces me ha dejado espacios aquí donde hace la transformación directa de la fila al texto. Entonces, cuando llega la programación, aquí me genera un error, porque me dice, ojo, no hay ninguna celda que se llame A espacio, espacio 5 espacio. Entonces me genera un error. El trim, cuando yo uso el trim de fila, lo que hace es que me elimina cualquier posible espacio antes o cualquier posible espacio después del valor numérico. Entonces, con el trim de fila, cuando yo le pongo el trim, vamos aquí a trim de fila, lo que hace es que me devuelve el range de A y el trim de fila sin espacios. Entonces, ya aquí sí queda un nombre válido para una celda. Entonces, eso es lo que hace el trim. Trim hay 3 modalidades. Tenemos el L-trim, lo que hace es quitar espacios vacíos a la izquierda. Tenemos el R-trim, que lo que hace es quitar espacios vacíos a la derecha. Y el trim solo, quitar espacios vacíos a la izquierda y a la derecha. Entonces, eso es lo que nos garantizamos, que realmente quede un nombre de celda válido. ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Eso, por eso lo usamos con el trim. Yo he visto que hay gente que lo usa sin eso, pero digo, a mí me ha pasado y lo he visto en estudiantes que si lo hacen directo o si lo hacen, hay una función que se llama STR también, esta STR de fila, esto también me convierte a texto, pero también he visto que deja esos espacios. Entonces, claro, donde ejecutan, se cae la aplicación y ya te pone el error y todo eso. Entonces, de esta forma, con el trim, yo he visto que nunca ha generado ese error. Entonces, esa es la razón. Seguimos entonces acá, el nombre estaba ahí, ¿verdad? Ahora tenemos la ciudad, que se llama ciudad TXT, y la ciudad está en la columna C. Profe, sí, usted me podría dar un toquecillo de la programación. ¿Perdón? Sí, profe, es que yo le pedí ahora ver la programación un momento. Es esta, ¿no? Sí, profe, gracias. Voy a copiar un poco. Ok. Ciudad TXT.value. Esta dijimos que está en la C. Y la provincia la tenemos en la D. Entonces, en provincia. Ahí lo vamos teniendo. Ahora, aquí pasa una condición especial, ¿verdad? Que digamos, cuando ya yo encuentro el valor, me devuelvo aquí, digamos, es este 1035,
ya yo no tengo que seguir buscando los datos del cliente porque ya yo lo encontré. Ya yo encontré la información, entonces ya yo me quiero salir, ¿cierto? Entonces, yo puedo decirle aquí exit for, porque ya no necesito seguir buscando, ¿verdad? Ahora, aquí, esto lo podemos hacer así. O puedo seguir buscando, en realidad, si sigo buscando, no, aquí hay que salirse directamente, porque tengo otra condición, que es que si lo encontró, registrar BTN tiene que estar deshabilitado. Si no lo encontró, entonces registrar tiene que estar habilitado. Entonces aquí tengo que poner esa instrucción, ¿verdad? Registrar btn.enable, es esa propiedad, va a ser igual a falso, porque ya lo encontré. Pero entonces, si llegara al final, hasta aquí, y no lo ha encontrado, registrar BTN debería ser verdadero. Y debería limpiar todos los valores, tal como me dice acá. Bien. Si no lo encuentra, se deben limpiar los valores de los demás controles y se debe habilitar el control registrar BTN. Yo lo puedo hacer de dos formas, ustedes me dicen cómo quiere que lo haga. Una es haciendo un else aquí y entonces cada vez que el valor de A no coincide, se limpian todos los controles y se habilita el botón. La otra es, lo que pasa es que, bueno, si tuviera 1500 clientes y el cliente no existe, pues entonces se repetiría 1500 veces esas instrucciones. Lo otro es tener una variable intermedia que dependiendo de su valor, al final, cuando ya termino el ciclo, yo limpio los valores y habilito o no lo hago. ¿Cómo prefieren que lo hagamos? Chicos. Con la variable intermedia. Con la variable intermedia. Con la variable intermedia. Ok, entonces podemos utilizar una variable booleana que vamos a ponerle encontrado. Acuérdense que cuando tengo una variable booleana, tiene dos valores, falso o verdadero. Cuando declaro una variable booleana, el valor que se le asigna al ser declarada es falso, es decir, no se ha encontrado, en este caso, el valor. Entonces, yo aquí puedo decir, bueno, cambia a true cuando sí lo encontré. Entonces, más bien, voy a quitar esta instrucción de acá y vamos a decirle, encontrado es igual a true, en este caso, ¿ok? Porque ahí ya lo encontré. Entonces, voy a ampliar esto un poquitico para que se vea toda la programación. Lo que hago es que cuando se termina el ciclo, yo vengo y digo, bueno, si se encontró, es decir, esto se va a ejecutar cuando encontrado es igual a true, que es solo en este caso, porque aquí ya sabemos que tiene falso. Solo si lo encontró va a ser true. Entonces, si fue encontrado, yo le voy a decir registrar btn.enabled va a ser igual a falso, porque no puedo registrar un cliente que ya existe. Si después de todo el ciclo sigue siendo falso, que es el valor de cuando la declaré, entonces ahí sí voy a habilitar el botón BTN, el registrar BTN, porque no existe el cliente, así que aquí le pongo true y limpio todos los valores de los demás controles. Los demás controles son estos que están acá, no el del ID del cliente, porque ese es el valor que me dice si existe o no existe. Entonces yo aquí le pongo, ok, teléfono txt.value va a ser igual a vb null string, ¿verdad? Nombre txt.value va a ser igual a vb null string. Ciudad txt.value va a ser igual a vb null string y provincia cmb.listindex
va a ser igual a menos 1. Recuerden que esta es una forma de inicializar un cuadro combinado. También podríamos hacerlo con el VB en un string, le sirve. Pero bueno, esta es la forma en la que nosotros decimos no está seleccionado ninguno de los valores de la lista. ¿Ok? Vamos a salvar y entonces vamos a probar. Vamos a ver, aquí teníamos en ese mismo 1035 es Ana Benavides. Entonces vamos a ir a ejecutar. Vamos a poner 1035 y aquí están los datos. ¿Ok? Y no la tengo disponible para registrarla porque ya existe. Ahora vamos a poner 99, 99. Yo le doy ahí y entonces como no existe, me limpia todos los valores y ya tengo la posibilidad de registrar el cliente. Si aquí, por eso les digo que aquí tengo que deshabilitarlo. En este caso no existe, pero si resulta que esto fue un error y pongo 1079, nuevamente esta sí existe y vuelvo a deshabilitar el botón. Esa es la razón por la que parece ilógico inicialmente que diga, profe, ¿por qué lo deshabilitamos si ya está deshabilitado? Bueno, es por este comportamiento que pueda tener el usuario. Uno cuando está haciendo ese tipo de cosas siempre tiene que pensar en esas posibilidades para evitar errores. ¿Okay? Vamos a cerrar acá. ¿Preguntas este momento? Aquí me abre el chat. No, no hay nada. Ok. Si algo no les funciona, me avisan para que lo podamos ver, ¿verdad? Y solucionarlo de una vez. Profe, nada más, si usted me podía repetir qué significaba lo de última fila, active sheet, punto sales rows y eso. Esto sí, claro. Aquí queremos, ya te digo acá, en los clientes. Ya estamos en la hoja clientes activa. Entonces, desde el active sheet, la primera parte, punto sales, me dice que vamos a trabajar con las celdas de la hoja activa, que es esta que yo acabo de activar, porque aquí está la instrucción. Esta es la hoja donde está el cursor. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar en esa hoja. Esto es esta primera parte. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contar las filas de la columna A. Es esto. Va a venirse a la columna A y va a contar las filas. Eso que dice end XLApp, esta parte, es una cosa rara, ¿verdad? Porque el método es raro, pero es el único que funciona. Yo lo he probado como que más bien me vengo aquí arriba y busco hacia abajo el último valor, pero no sirve. Lo que hace es que se viene, como decirte aquí, a la última fila posible. No sé cuál será. Es bueno. Digamos que esta fuera la última. Creo que la última son, ya cuenta como 100,000 filas. Se va a venir hasta la última fila posible y va a empezar a subir y subir y subir. Y dice, esta es vacía, 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 vacía. Va a venir así. Por eso dice XLApp, porque va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Bueno, aquí se me va a hacer muy largo. Voy a hacerlo más bien así. Y llegamos aquí, va subiendo, sigue siendo vacía, 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 hasta que llega a esta que tiene un valor. Por eso es end al final y empieza a subir. Cuando encuentra una que no está vacía, te devuelve el número de la fila donde encontró este. Eso es lo que significa esta parte de devolver la fila. Punto row. ¿Ok? Eso les digo, el método es como extraño, pero funciona perfectamente. ¿Algo más? Profe, Ajá. en la instrucción de if encontrado then, Ajá. ¿por qué se utiliza solo el encontrado? Digamos, ¿por qué no pongo if encontrado y algún igual, digamos, true? Igual a Ajá. true. Es igual. En este caso, acuérdense que, digamos, una condicional lo que requiere es una condición que sea falsa o verdadera, ¿verdad? Entonces, si yo estoy comparando un número, por ejemplo, si yo dijera, si número es igual a 15, yo tengo que ponerlo, número igual a 15, y el then. En este caso, ya la variable de por sí es un valor booleano, es falso o es verdadero. Entonces, en este caso específico, no importa si lo pongo o no lo pongo, porque ya es un valor booleano, ya es falso o verdadero. Pero solo me funciona cuando tengo una variable booleana, nada más. ¿Ya? Igual, si yo quisiera más bien aquí preguntar si es falso y es una variable booleana, yo puedo hacerlo así, más bien, not encontrado.
pero solo en el caso de que lo que estoy comparando es el valor de una variable booleana. Si no, si tengo que igualar el valor a lo que ando buscando. Pero esa es la razón en este caso. ¿Algo más? Profe, yo tengo una pregunta con respecto al segundo if, que es el de encontrado. Ajá. Usted dijo que no se podía, bueno, es lo mismo, ponerle eso de que if encontrado igual a false o igual a true, entonces uno pone el then. Pero digamos, en este caso no lo estamos poniendo porque arriba ya lo habíamos puesto. Que No, encontrado. porque encontrado es una variable booleana. O es falso o es verdadero. Es que, digamos, si yo tengo una variable, como les decía, número, y yo quiero saber si número es igual a 15, número puede tener valor 1, 0, 15, 20, 30, 100, hay muchos valores, entonces sí tengo que decirle exactamente cuál es el valor que estoy buscando para saber si es verdadero o es falso, pero esta ya es una variable booleana, y el booleano o es falso o es verdadero. Entonces yo le digo if encontrado es si esto es verdadero. Como les digo, si quiero igualar a falso, por eso le pongo if not encontrado. Pero es exactamente porque esta variable es booleana. Si fuera un cuadro de una variable string, una variable, ahí sí tendría que poner igual y cuál es el valor que estoy buscando comparar. Ok. Y profe, y otra pregunta, digamos, acá en el último, que es provincia cmb.listindex, ¿por qué era que hacíamos esto y por qué no el visual, el null string? En un string, te lo explico. Vamos a irnos aquí a una hoja. Ay. Es que el menú de Zoom no me deja. Aquí ya. Voy a hacerlo en una hoja aparte para que vean. Cuando yo tengo, digamos, este es provincia CMB, ¿ok? Yo tengo este control. Entonces, esto tiene una propiedad que se llama, bueno, tiene un índice, ¿verdad? Vamos a empezar ahí. Hay un índice, que el índice es de todos los valores que pueda tener uno de los valores, valga la redundancia, que estoy incluyendo en la lista, me dice cuál es la posición. Entonces, digamos, en este caso, yo hice primero un add item, ¿verdad? Yo le puse el add item de Alajuela. Aquí más bien add item. Yo le dije Alajuela. Entonces, por cuestiones de programación, ¿verdad? Usualmente cuando tenemos algo así empezamos con el número 0. Entonces, el primer elemento que yo incluyo tiene un índice con valor 0. ¿Ok? El segundo que incluí fue Cartago. Eso tiene un índice 1. Y ahí sigo, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, 6, hasta el último que es San José. ¿Ok? Entonces, este es el índice. La propiedad listindex me dice de todos estos cuál fue el índice seleccionado por el usuario. Entonces, si el usuario me selecciona San José, el índice es 6. Si el usuario me seleccionó, no sé, aquí creo que es Heredia, entonces el índice es 3. Esa es la forma en la que ella lleva el control. Ella no lo lleva tanto por el valor de la provincia, sino por el orden en el que fue incluido ese valor. Entonces, como pueden ver, si el primero es 0, el -1 es que de todos estos valores no he incluido ninguno. Perdón, voy a quitar esto, lo voy a poner. Perdón, no he seleccionado ninguno como usuario. Entonces, provincia CMB me mantiene que estos son los valores que están en el cuadro combinado, perdón, el list index, pero que el usuario no ha escogido ninguno. Entonces, cuando yo digo listindex.-1 le asigno ese valor, es que ahí está la lista, pero ninguno está escogido. ¿Ya? Ok. Entonces, sí. Y eso básicamente lo que hace es que no tire o le tire como una opción vacía. Exactamente. Que es la que está inicialmente, ¿verdad? Cuando uno despliega, uno tiene que hacer clic en la flechita para ver los valores. No hay nada seleccionado. En ese momento, el valor del índice es -1.
Entonces, cuando yo quiero reiniciarlo, lo vuelvo a poner en -1 para que sigan los valores en la lista, pero ninguno esté seleccionado. Profe, ¿y qué pasa? Digamos, es que, digamos, si yo lo hubiera hecho ahí, yo lo hubiera puesto como un Visual Basic Null String. ¿Qué hubiera pasado en ese caso? Nada, igual se limpia. Igual se limpia o Sí. igual funciona, digamos. Sí, sí funciona igual. Lo que pasa es que a mí me gusta que lo vean, ¿verdad? Porque después ya cuando en algún lado vean el índice y todo eso, ya van a tener la relación, bueno, esto es tal cosa. Ok, gracias. Pero pueden usarlo igual con el VB null string. ¿Algo más? Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Quién me habló? ¿Qué fue? ¿De dónde sale el encontrado? O sea, digamos, no, aún no entiendo la palabra. Digamos, en qué Esa es una variable. funciona ese. Ajá, encontrado va a ser el resultado de si el número de cliente lo encontré o no lo encontré en la hoja de clientes. Entonces, yo empiezo a comparar, digamos, vamos a empezar, vamos a hacer como un seguimiento aquí, digamos, en papel, entre comillas, ¿verdad? Yo llego, activo la hoja, veo que la última fila es la 15, ¿verdad? Aquí ya, cuando declaré la variable, encontrado es falso. Yo no he encontrado el número de cliente. El usuario llega, ¿verdad? Y ya él escribió, ay, perdón, no sé, es aquí. Digamos, escribió el famoso valor 1035. Entonces, yo llego y empiezo a hacer la comparación. Digo, 1012 es igual a 1035, no. Entonces, la variable encontrado se mantiene en que no lo he encontrado. Paso a la 1022, no es igual, sigue en no encontrado y así sigo. En el momento que llego a 1035, aquí llego a este punto donde digo, lo que hay en la columna A es igual a lo que tengo ahí, sí. Entonces, ya lo encontré. Por eso encontrado es true. Porque ya lo encontré, ya desplegué los valores. Entonces, aquí en este caso yo le digo, deje de buscar porque ya lo encontré. Encontrado es true. Entonces, aquí hay dos posibilidades para terminar el ciclo. Una es que lo haya encontrado y me salí del ciclo, en cuyo caso tengo que hacer esto, deshabilitar el botón de registrar. Pero la otra opción de que yo llegue a este punto de la programación es que ya llegué hasta el final, hasta la última fila, y no lo encontré. En cuyo caso, encontrado mantiene el valor falso de cuando la declaré. Entonces, hay dos comportamientos diferentes. Si no lo encontré, tengo que limpiar los valores. Si quieres, lo volvemos a ejecutar para que vuelvas a verlo. Si yo tengo el 1022, ahí está. Digamos, aquí, encontrado es falso. En este momento, ¿verdad? Cuando yo lo declaro. Donde empieza a hacer la búsqueda, compara el 1012 y dice no es igual, sigue siendo falso. Cuando llegue al 1022, es verdadero. Aquí están todos los datos. Entonces ya lo encontré. Entonces, deja de leer y me deshabilita este botón. Si yo le pongo este, va a venir, aquí nunca lo va a encontrar. Es decir, va a llegar a la fila 15, va a terminar todo el ciclo y no lo va a haber encontrado. Entonces, la variable encontrado sigue siendo falsa. Y en ese caso de que sea falsa, me limpia todos los valores y me habilita el botón de registrar porque es un cliente nuevo. ¿Queda más claro? Sí, profe, muchas gracias. Ok, un gusto. ¿Algo más por aquí? Vean que por eso, digamos, yo puedo jugar con esto. O, si quieren, para que lo vean. La otra forma es hacer, perdón. Esto yo podría hacerlo aquí, que fue lo que les dije, ¿verdad? Lo que pasa es que en este se va a repetir un montón de veces estas instrucciones hasta que lo encuentre. Vamos a dejarlo así. Vamos aquí a poner esto en comentario.
Y esta ya no sería necesaria. Para que vean, esta ya no sería necesaria. Entonces, la diferencia aquí es que va a venir y va a revisar. Va a revisar la primera. Si no es igual, de una vez habilita este botón y limpia los valores de los demás controles. Viene a la segunda, digamos que es 1030. En esta, como no es igual, vuelve a hacer estas instrucciones. En esta ya es igual, si es 1030, entonces entra aquí, despliega los valores y sale del ciclo. Esta era la otra forma que yo les había dicho. Vean que funcionalmente es lo mismo. Yo aquí llego y pongo 1030, ahí están los valores. Ah, bueno, pero entonces aquí tengo que deshabilitar este. Bueno, eso me faltó porque por esta forma en la que lo habíamos hecho ya no estaba. Aquí tendría que incluir esta. Registrar btn.enabled igual a falso. Vamos a hacerlo nuevo. Entonces aquí yo pongo 1030, ahí. Y si vuelvo a poner el otro, alguno que no exista, me lo deja así. Son dos formas diferentes. Acuérdense que aquí hay varias formas de hacer lo mismo. Las dos funcionan bien. Aquí si vuelvo a poner uno que sí exista, 1042, ahí está. Pero ven, entonces, una es tener esa variable y hacer la verificación al final, ¿verdad? Que es un poquito más eficiente, como les digo, en el sentido de que no se repiten tantas veces esto. O sea, esto se ejecutaría una sola vez dependiendo del resultado de esta variable. Es más eficiente. Pero si para ustedes esto tiene más sentido, pueden hacerlo así. A mí me interesa más que me hagan algo que sea funcional a que se pongan a tratar de detallar la optimización de instrucciones a nivel de cuántas veces se ejecuta una instrucción dentro de la programación. Digamos que eso se sale del alcance de lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, más bien, de la forma en la que ustedes se sientan más cómodos, que entiendan mejor el algoritmo, háganlo así. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Entonces, continuamos. Vamos a salvar esto también. Que quede. Una pequeña pregunta. Ajá. A la programación esta. Digamos, esto que os digo que lo que se nos hiciera más fácil. Digamos, ahí básicamente le estamos diciendo que si él encuentra el valor, que habilite el botón de registrar. Porque por defecto ya nosotros lo habíamos deshabilitado, ¿verdad? No, Pero no, no. sí. Más bien, si lo encuentra, lo deshabilita. Ok, si lo encuentra, lo deshabilite. Porque lo que no quiero es poder registrar 2 veces un mismo código de cliente. Ah, ok. Bien, gracias, profe. Bueno, continuemos entonces. Esa es esta primera parte. Ahora me dice, al presionar el botón registrar, que es este que tengo aquí, recuerden, entonces ese solo va a estar habilitado cuando nos pusieron el código de un cliente que no existe. Entonces ya sabemos que es un cliente nuevo el que vamos a ingresar ahí. Entonces me dice, al presionar el botón registrar, guarde la información del nuevo cliente en la hoja clientes, envíe un mensaje al usuario que indique cliente incluido exitosamente, limpie los valores de todos los controles de formulario y deshabilite el control registrar. Debe considerar que los datos de este nuevo cliente deben escribirse en la primera fila vacía de dicha hoja de datos, es decir, de clientes. Entonces, primero, ¿qué tengo que programar? El botón registrar. Segundo, ¿cuál evento? Dice, al presionar el botón, y ese es el evento clic del botón. Entonces vamos a ir ahí al clic de registrar. ¿Sí? Este es. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El cliente va a poner, digamos, 8888. Va a venir aquí, digo el usuario, va a venir aquí, no lo va a encontrar, entonces me va a habilitar el botón. Ahí, en buena teoría, ¿verdad? Pues entonces el usuario va a venir a llenar estos datos. Digamos que aquí no estamos haciendo tantas validaciones. Vamos a suponer que sí los llenó bien. Y entonces yo tengo que copiar estos valores, los que ya me escribió el usuario, en esta hoja. ¿Pero dónde? En la primera fila vacía. En este caso va a ser la 16.
pero igual yo no sé cuántos hay. Entonces voy a dejar que Visual Basic lo calcule automáticamente y yo escribo, perdón, en la fila según lo que me diga Visual Basic que está ocupado. Entonces, yo les había dicho, digamos, antes en informáticas, hay muchas de estas cosas que tienen un algoritmo similar en la búsqueda, algunas instrucciones, entonces eso tienen que tenerlo muy claro. Por ejemplo, aquí en registrar, yo voy a necesitar una fila y voy a necesitar nuevamente actualizar esto. Porque acuérdense que donde yo declaro una variable, aquí la declaro, reservo el espacio en memoria, aquí se mantiene y cuando se termina la ejecución de la macro se libera ese espacio. Entonces, yo ya no tengo el valor de cuál es la última fila con datos. Tengo que volverla a calcular. ¿Sí? Entonces, yo voy a venir aquí y voy a declarar la variable de memoria donde voy a calcularla. En este caso, si quieren, para no confundirnos, vamos a ponerlo fila de escritura. ¿Okay? Para que no se confundan con la fila de arriba. Entonces, en este momento yo me mantengo en el mismo formulario. No me he cambiado de formulario, entonces no he cambiado de hoja tampoco, pero nunca está de más cuando voy a calcular esto, poner siempre la hoja en la que tengo que ir a hacer la verificación por aquello. ¿Ok? Entonces ahí, yo lo que le voy a decir ahora, fila, es lo mismo que le dije antes, ¿verdad? Para la hoja activa, voy a trabajar con las celdas, voy a contar las filas de la columna A, me voy a ir hasta abajo, voy a subir, voy a devolver el número de la última fila, pero ojo, ese es el número de la última fila con datos. Si yo escribo ahí, le voy a caer encima a la última fila. Y yo lo que quiero es escribir en la siguiente. Entonces le digo, esto es igual a ese número de fila más 1. Entonces, si aquí yo tengo que es la fila 15 la última, eso significa que voy a escribir en la 16. Y entonces lo que hago es venirme aquí y entonces en el ID del cliente tengo este número de cliente. Entonces, en la columna A para fila, ay mira, perdón, aquí es fila escritura. Es la misma variable que declaramos ahí, fila escritura. Y aquí fila escritura. ¿Qué voy a escribir ahí? El ID txt.value. Pero esto es lo mismo que dijimos antes. Lo que tengo en el cuadro de texto es un texto. Yo necesito escribirlo como un valor numérico, entonces utilizo la función val. ¿Okay? Igual, si fuera una fecha, utilizo la función cdate. Y así hago la transformación del tipo de datos para verificar que estoy escribiendo los datos correctos. En la celda B, la columna B, perdón, de la misma fila, voy a escribir lo que tenga en nombre txt.value. En la C, escribo la ciudad. Entonces acá. En la D voy a escribir la provincia. Y en la E escribo el número de teléfono. El número de teléfono sí puede ser escrito como un texto porque puede tener guiones. Entonces, ahí ya escribí los valores. Esta es la forma, voy a ponerlo aquí para que les quede. Escritura de valores de los controles en la hoja. Ahí los estoy escribiendo. Ahora me decía, así que tengo que poner este mensaje. Cliente incluido exitosamente. ¿Cómo hago eso? Yo pongo un message box.
Y ahí está. Listo. ¿Qué más me dice? Limpie los valores de todos los controles y deshabilite el control registrar BTN. Esto es muy parecido a esto, ¿no? Solo que tengo que incluir el código. Entonces, por eso yo les digo, hay muchas cosas que ya yo podría tomar de otro lado. Limpiar controles. Entonces, en este caso, registrar BTN debería ser falso, no verdadero. Aquí hago esta limpieza de todos estos controles e incluyo el ID TXT, que es el que me está faltando, es el que no tenía antes. Y listo. Entonces, si vamos a escribir un nuevo, acuérdense, salvamos y después probamos. Entonces, yo voy a poner aquí 8585. Número de teléfono. Digamos que es ese. Nombre. Alejandra Ceja. Ciudad. Aquí, Heredia. Registrar cliente. Aquí está. Aceptar. Ya está el valor aquí. En este caso, bueno, voy a cerrar acá. Ya lo tengo. El valor se mantiene. Bueno, aquí pone general, ¿verdad? No como número, pero no es un texto. Es lo que es importante. Esto lo puedo poner como un número, ¿ok? Entonces aquí ya está escrito todo esto. Qué curioso que esa letra es más grande. Vamos a ver, calibre, todos, tamaño 11. Ahí, por aquí queda igual. Entonces ya lo incluí. ¿Ok? Ahí se mantiene ese valor. Y es esto que hicimos acá. ¿Preguntas? No. Ok. Continuamos. Entonces, creo que con esto ya terminamos este formulario. Profe, ¿podría Ah, no. poner otra información? Sí, ya va. Lo que nos queda es, con el botón volver BTN, descargar el formulario. ¿Verdad? Que sería este de acá. Aquí la única instrucción, como es descargar el mismo formulario, es onload me. Y ya con eso quedaría listo. Déjame ver aquí un poquito. Esta es la de registrar. ¿Listo? ¿Ya puedo continuar? Voy un segundito, profe. Ok. Chicos, me avisan, ¿verdad? Estoy esperando que me digan que ya. Recuerden ir probándolo. Si lo van haciendo de una vez, vayan probándolo. Si, digamos, están poniendo atención y después lo van a programar más despacio y todo, cualquier cosa que no les quede claro, cualquier cosa que no les funcione, que tenga un error, me avisan para ir aclarándoles esas cosas. De mi parte ya, profe.
Ok, ¿alguien ocupa todavía seguir viendo esto o continuamos? No, ok, continuamos entonces. Ya con eso tengo, ahora vamos a esta otra. Dice, declare dos variables públicas en el formulario ventas FRM, de manera que puedan ser utilizadas desde cualquier evento de los controles de formulario. A una de ellas nómbrela num producto y a la otra en inventario. A ambas variables les debe asignar un tipo de datos numérico entero. Entonces, recordando lo que les acabo ahora de decir, ¿verdad? Cuando yo tengo una variable de memoria aquí, digamos esta fila escritura, ¿cuándo va a estar activa? ¿Cuándo va a estar disponible? Nada más aquí. En el momento en el que llegue a endsub, se libera la memoria y yo pierdo esos valores. Ya yo no puedo volver a verlos. Entonces, bueno, voy a cerrar esto porque ya es en otro formulario donde vamos a trabajar. Vamos a ir a ventas, FRM. Yo aquí lo que quiero es tener dos variables de memoria, pero que estén disponibles durante toda la ejecución del formulario. Entonces, yo me vengo al código del formulario. ¿Ah? Vamos a dar este tamaño acá. Y entonces, me vengo al primer renglón de esta ventana de código aquí, arriba, para que aparezca tal como está ahora. General y declaraciones. En esta área, entonces, yo puedo declarar mis variables públicas. La diferencia es que en vez de utilizar el dim, voy a ponerles la cláusula public. Pongo el nombre de la variable que era, ¿cómo era? Una es num producto. Pues pongo num producto. Y tengo que poner igual el tipo de dato, ¿verdad? Dice que es un tipo de datos de tipo entero, numérico entero, entonces le puedo poner integer. Igual voy a hacer otra que es public en inventario, que también es de tipo entero. Entonces, al estar declaradas aquí, son públicas para el formulario, porque las estoy declarando en la ventana de código de este formulario. Si yo quisiera una variable que esté disponible en cualquier formulario de todo el archivo, yo tendría que declararla en this workbook. Si la quiero cuando esté activa una hoja, la tendría que declarar en el objeto hoja. Pero esta, como me dicen, es para este formulario, entonces la puedo declarar aquí. Siempre lo que hay que buscar es en esta área general, donde me dice que es el área de declaraciones. Eso es todo. Y el contexto depende de cuándo quiera utilizarla yo. Mantener ese mismo valor ahí para utilizarlo, modificarlo o lo que sea. ¿Ok? Entonces, esto quedaría ahí. La que sigue dice, ya en el formulario propiamente vamos a generar estas macros. Primero, al desplegar el formulario debe cargar los cuadros combinados cliente CMB y productos CMB, ¿verdad? Que son, este es el cliente, este es el producto. Debe considerar que el cuadro cliente CMB debe desplegar el número de cliente seguido del texto, un guión y luego el nombre. En el caso del cuadro producto CMB solo debe incluir la descripción del producto. Entonces, primero, ¿qué objeto voy a programar? Y ahora sí les pregunto para que ustedes me contesten. ¿Cuál es el objeto que tengo que programar? Profe, primero sería cliente CMB. No, eso son las instrucciones. User Eso es lo que tengo que hacer. ¿Cuál objeto voy a programar? Acuérdense que tengo que escoger el objeto y después el evento. Y hasta después empiezo a programar. Sería el formulario, profe. El formulario, exactamente. ¿Cuál evento? Desplegar. No, desplegar es la acción que sucede. Pero el nombre del evento, ¿cuál es? Initialize. Initialize o el activate. Cualquiera de esos dos. ¿Verdad? Entonces digamos que lo vamos a hacer ahora en el initialize. Entonces yo vengo acá, doble clic aquí. User form, efectivamente es el user form.
porque es el formulario y ahora va a decir, no es el click, sino que vamos a utilizar el initialize. Este lo voy a borrar. A mí es que no me gusta tener estos así si están vacíos. Entonces ahí es donde vamos a programar. Ahora sí viene la parte de las instrucciones. ¿Ok? Entonces, tengo que pensar en ese algoritmo. Recuerden, si les queda mejor escribir las instrucciones del algoritmo, como hacíamos en ofimáticas, ¿verdad? Que poníamos primero hago esto, después hago esto, después hago esto. Si les queda mejor, lo hacen así. Yo, para ir más rápido un poquito, porque estamos un poco atrasados, se los estoy explicando, pero no los estoy escribiendo. Entonces, vamos a cargar los cuadros combinados cliente CMB. Entonces, tengo que hacer los add item de cliente CMB y los add item de CMB. ¿Cierto? Entonces, ¿dónde tengo yo la información de los clientes? Pues en la hoja clientes, ¿cierto? Entonces, tengo que activar la hoja que se llama clientes, ¿cierto? Porque ahí tengo que venir a leer. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Tengo que leer desde la fila 3 hasta la última fila para poder escribir los ID de los clientes y los nombres, ¿cierto? Entonces, necesito las dos variables, la fila, que es la que me va leyendo de una en una, y la última fila para saber hasta dónde voy a leer. Entonces, como les digo, yo siempre los pongo al principio, por eso subo acá. Y aquí pongo dim fila as integer y última fila as integer. Y entonces, acá yo voy a calcular, perdón, me pasa igual, el active sheet, lo mismo que acabamos de hacer, cells, rows.count, aquí también es de la columna A. Me voy hasta el final, subo y encuentro esto. Y así que tengo eso, le digo, desde la fila 3 hasta última fila, next. Vean que entonces todo esto, el algoritmo es muy similar a lo que hemos hecho en otras ocasiones. ¿Qué es lo que cambia aquí? Aquí lo que cambia es que me dice que voy a poner el ID del cliente, un guión y el nombre. Entonces, yo lo que llego y digo es, al cliente CMB le voy a añadir este texto. Entonces le digo, lo que hay en la columna A, con la fila que estoy leyendo, eso lo uno a un guión y eso lo uno al nombre. Ahora, para el nombre, uso lo que hay en la columna B para la misma fila. Entonces, aquí estamos concatenando textos, uniéndolos. ¿Ok? Podemos salvar y probar, ¿verdad? Para que vean cómo se ve esto. Entonces, yo aquí lo tengo, el código y el nombre. Eso es lo que hicimos de primero. Listo. Voy a cerrar. Ahora me dice, bueno, tengo que ir a cargar los productos. Entonces, los productos, en este caso me están diciendo que lo haga en la macro. Otra forma, si no cambia mucho la cantidad de productos, ¿verdad? Es algo que permanece bastante estable, podríamos hacerlo con la propiedad row source, ¿se acuerdan? Cuando tengo un cuadro combinado, yo puedo venir aquí a la propiedad row source, que ya se me perdió, está aquí. Y aquí puedo poner el nombre de la hoja y las celdas y me los va a desplegar. Pero en ese caso siempre si yo dije de la celda B6 a la celda B10, si hay productos en la celda B11, B12, B13, B14, B15, ya no podré incluirlos. Entonces, por eso es que me lo están pidiendo que lo haga aquí. Pero si es algo estático nuevamente, podrían asignarlo directamente. Ahora, aquí, entonces, es muy parecido a todo esto lo que tengo que hacer ahora. Entonces, yo lo puedo copiar. Ahora, acuérdense siempre, si voy a copiar, tengo que ver muy bien qué tengo que modificar para que no me cause problemas.
En vez de la hoja clientes va a ser la hoja que se llama productos. Como aquí ya terminé de utilizar estas variables, las puedo volver a utilizar aquí. Ya no ocupo los valores para la hoja clientes porque ya todo está cargado. Entonces puedo utilizar las mismas variables. No es necesario crear nuevas variables. Si se les hace muy confuso, pues entonces sí las pueden crear, pero no es necesario. Última fila. Esta vez lo que vamos a desplegar es... Ay, me perdí aquí. En el caso de producto, solo debo incluir la descripción del producto. La descripción del producto está en la columna B. Entonces, yo le digo, vamos a calcular para la columna B, no para la A. Y lo que hago acá, le voy a quitar todo, le voy a quitar esto. Vamos a verificar que sea en la fila 3 y efectivamente los productos empiezan en la fila 3 hasta la última fila que la calcule automáticamente. Y entonces aquí yo le digo, ok, a producto CMB le voy a agregar lo que haya aquí en la columna B. Eso es lo que tengo que hacer aquí. Yo salgo, ejecuto, y entonces aquí tengo nuevamente los clientes y aquí tengo los productos. ¿Ok? Listo. ¿Preguntas acá? ¿Algo del chat? No. Ok. Por eso es que yo les digo, hay ya ciertos algoritmos que son bastante repetitivos. ¿Puede poner programación un momento, por favor? Claro. Ahí está. En la plataforma en Metix, en la sección de nosotros, ahí está el enlace, es una carpeta, una lista en YouTube, ahí la voy subiendo. Ahora te la enseño. Pero ahí está, donde está, digamos, enlace a las sesiones de clase, horas de consulta, ahí dice enlace para las grabaciones y ahí están todas. Las de la semana pasada ya están, de hecho. Por cierto, chicos, si alguno de ustedes ocupara el laboratorio virtual, el mismo que ocupábamos en ofimáticas para los que no tengan la mejor versión de Visual Basic y de Excel, perdón, pues entonces me avisan. Me avisan que lo necesitan porque habría que volverles a activar los usuarios, las contraseñas y demás para que puedan utilizarlo. Si no es necesario, no hay problema, pero si alguno me dice, yo sí quiero usar el laboratorio virtual, entonces me avisa y lo incluyo en la lista porque no se le van a asignar usuarios a todos, sino solo a los que lo soliciten. ¿Okay? ¿Ya puedo continuar, chicos? Bueno, voy a continuar. Ahora me dice entonces, al seleccionar el producto lo tenemos aquí.
¿Qué es seleccionarlo? Cuando el usuario despliega la lista y escoge uno de los que hay en la lista. ¿Ok? Se debe buscar el valor escogido por el usuario en la hoja productos y asignarle el código de producto a la variable de memoria, la que hicimos pública, que se llama num. El precio unitario al control precio TXT, que es este que está aquí. Y la cantidad en inventario a la variable de memoria llamada en inventario. Entonces, vean que los datos los tengo aquí. Lo que hago es buscar el nombre en la columna B, asigno el precio al control, el código a num producto, la variable de memoria, y en inventario a num producto. Eso es lo que voy a hacer. ¿Sí? Entonces, igual tengo que venir, tengo que leer de la fila 3 hasta la última fila, y en este caso voy a comparar lo que haya en la columna B con lo que tengo en el cuadro combinado. Entonces, es muy parecido a lo que hicimos antes con los clientes, ¿verdad? Voy a venir. Bueno, entonces, perdón, va de nuevo. ¿Cuál es el objeto que tengo que programar entonces? Pues el cuadro combinado, producto CMB. ¿Cuál es el evento? En este caso sí es el change. Cada vez que el usuario cambie el valor, escoja un nuevo producto, vamos a ir a ejecutar todas estas instrucciones. Entonces yo voy a venir acá, voy a darle a producto CMB, doble clic y por defecto es el evento change. Entonces ahí estoy bien. Igual pues necesito la variable fila, ¿verdad? Para hacer la búsqueda. Y última fila también para saber hasta dónde tengo que buscar. Entonces voy a venir aquí y voy a activar la hoja productos, que es donde tengo que hacer la búsqueda. Y acá, nuevamente a última fila, voy a asignarle el valor de la última fila con datos, ¿verdad? Sí, vean que todo esto se repite mucho, por eso es importantísimo que lo tengan súper claro. Aquí es con la fila B, es donde estoy haciendo la búsqueda, digo la columna B. Y parecido a como hicimos con los clientes, voy a hacer el ciclo, ¿verdad? Fila igual a 3, hasta última fila, next. ¿Qué hago ahora? Como hice cuando tenía el dato del cliente, lo que pasa es que entonces voy a comparar B con lo que tengo en producto CMB. En este caso, los dos son valores de texto, entonces no necesito cambiar ninguno, ¿verdad? Como hicimos allá, que el código de cliente se cambiaba a número. Entonces aquí yo solo llego y bueno, si lo que hay en B para la fila que estoy leyendo es igual a lo que tengo en productos CMB. En ese caso, solo en ese caso, de que sea el mismo producto, entonces voy a hacer esto. ¿Qué es lo que me dijo? Entonces, el código de producto, esto que está en la columna A, lo voy a asignar en la variable de memoria en un producto. Entonces, en un producto, recuerden que como es una variable de memoria, no tiene propiedades. Entonces, solo tengo que decirle en un producto, no tengo que ponerle punto value. Le voy a asignar lo que haya en A. A precio TXT, que es el cuadro de texto, le voy a asignar lo que haya en la columna C. Yo pongo precio txt.value, va a ser igual a lo que haya en la columna C. Y la cantidad en inventario, la que tengo disponible ahorita, que es lo que hay en D, lo asigno a la variable de memoria en inventario. Nuevamente, al ser variable de memoria, no tiene propiedades. Entonces, así directamente. Y como hicimos antes, igual, como ya encontré el producto, ya no necesito seguir buscando. Entonces, voy a salirme del for. ¿Okay? Entonces, pruebo esto y yo vengo y digo, ok, ahí digamos que escogí un cliente y ahora voy a escoger un producto. Entonces, digamos Garden Hose, el de 50 pies. Ahí.
Este vale 8.921,25 precio unitario. Aquí se me está desplegando. Lo que tengo en la memoria no lo visualizo, pero igual el código del producto y la cantidad en inventario ya están almacenados en esas variables de memoria. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Si lo cambio a el 15 Basil Seed Organic, vamos a ver dónde está Basil Seed. Si lo cambio, ahí ya me cambió 2.152.80, aquí está el valor. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos haciendo. Cada vez que se cambie el producto, sea cual sea, se va a actualizar toda esta información, esta que vemos y la que está en las variables de memoria también. ¿Ok? Entonces, ya yo tengo esos datos listos para ser utilizados. Ahora me dice, cuando se digite la cantidad de unidades que desea adquirir, debe validarse que el número sea menor o igual al contenido de la variable en inventario. Porque es lo que hicimos ahora. Si yo escogí entonces ya yo sé que yo tengo 95 y este valor 95 está en la variable memoria en inventario. Entonces la idea es que si yo digito 100, tengo que decirle, ojo, no hay 100, lo más que hay son 95. Entonces ya no hago la venta por mayor cantidad de productos de los que realmente tengo disponibles. Eso es lo que quiero hacer ahí. En este caso, ¿verdad? Si es menor o igual, 95, si tengo 95 ahí, si son 90 o las 95 exactas, pues entonces puedo habilitar el cuadro de texto orden TXT, que sería parece que es sí, orden TXT, para que me diga cuál es la orden que se va a hacer. Ya si yo sé que tengo cantidad suficiente en el inventario, ya puedo digitar el número de orden. Y el botón de comando registrar, es decir, podría registrar esa venta. Si no se cumple eso, es decir, estoy pidiendo más cantidades de las que tengo disponibles, debe desplegarse un mensaje que indique solo quedan tantas unidades en inventario. Y ese NN es lo que tengo en la variable de memoria. Se debe limpiar el contenido de los controles cantidad TXT y orden TXT y deshabilitarlos, estos dos. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, primero, vamos aquí de nuevo. ¿Qué objeto tengo que programar? Y voy a esperar a que me contesten para ver si le van agarrando el toque. ¿Cuál es el objeto que tengo que programar? Chicos. Cantidad TXT, profe. Exactamente. ¿Cuál evento? Vamos a pasarnos acá. After update, exactamente. Entonces me vengo aquí, cantidad, no es el change, es el after update. Lo borro. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues exactamente lo que me dijeron. Comparar la cantidad con lo que yo tengo en la variable de memoria. Nuevamente, cantidad TXT es un cuadro de texto. Entonces, al ser texto, yo lo tengo que convertir en un número para poder compararlo con el valor que tiene mi variable de memoria integer, que es numérica. Entonces, yo tengo que venir a verificar. Yo digo, bueno, si el valor numérico de cantidad TXT.value es menor o igual a lo que tengo en la variable en inventario, pasa algo. Si no, pasa otra cosa y aquí termina. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si está bien, si es menor o igual. Bueno, por lo que me decían aquí, en ese caso, debo habilitar el cuadro de texto orden TXT. Entonces yo digo, orden txt.enabled va a estar en true, para que el usuario pueda escribir el valor ahí. El botón de registrar BTN también lo tengo que habilitar. Entonces yo le digo registrar btn.enable va a ser igual a true. ¿Ya? De no ser así, es el else.
¿cierto? Entonces me vengo al else y aquí digo, ¿qué va a pasar si no es menor o igual a la cantidad que tengo en mi inventario? Entonces me dice, desplegar un mensaje que indique solo quedan NN unidades en inventario. Entonces, ¿cómo despliego el mensaje? Con el message box, que diga solo quedan, cierro aquí, lo concateno, ¿con qué? Con el valor que tenga la variable de memoria, y eso lo concateno con unidades en inventario. ¿Okay? Entonces aquí esto me lo transforma, ¿verdad? En el texto, lo acepta. En este caso, no es como cuando usamos el trim. Aquí no me importa si deja espacios en blanco o no, porque es un mensaje de texto. No me va a generar un error durante la ejecución. Entonces ya desplegué el mensaje. Se limpia el contenido de la cantidad y de la orden. ¿Por qué? Porque si yo puse una cantidad mayor aquí, yo quiero quitarla para garantizar que el usuario me tiene que escribir una cantidad correcta. Si la dejo ahí, me va a desplegar el error, pero la cantidad siempre se va a mantener incorrecta. Por eso lo limpio. Entonces yo le digo, ok, a cantidad txt, punto value, le voy a asignar vb null string. Igual con la orden txt. Si ya la había escrito, porque nuevamente pensamos en el comportamiento que puede tener el usuario. El usuario, si tengo 100 unidades en memoria y el usuario me escribe primero 50, ahí se me va a activar el número de orden. Entonces el usuario podría escribir el número de orden, ¿verdad? Ya está habilitado el botón de registrar, pero ¿qué pasa si en ese momento me dice, no era 50, lo que el cliente quería eran 500? Llega y vuelve a modificar la cantidad, pero ya yo solo tengo 100 en inventario. Entonces, por eso siempre tengo que hacer estos controles para evitar registrar datos incorrectos o no válidos para lo que quiero trabajar. Aquí, orden txt.value, entonces igual tengo que ponerlo en vb null string de nuevo para garantizar que todo el proceso se haga correctamente. Se debe limpiar el contenido y deshabilitar ambos controles. Entonces yo le pongo, perdón, ¿cuáles controles? Orden y registrar. Orden txt.enabled igual a falso y registrar tn.enabled también va a ser igual a falso. ¿Okay? Entonces, perdón. Esta es nuestra programación. Entonces vamos a ir a fijarnos que esto funcione. Salvamos aquí, ejecutamos. Y entonces aquí escogemos cualquier cliente, ¿verdad? Y entonces digamos que vamos a escoger este. Voy a correr esto para que podamos ver las unidades. Entonces este Potting Soil, hay 1200 unidades. Entonces si yo le digo, voy a pedir 200, ahí no hay ningún problema, ya yo podría poner el número de orden, ¿verdad? Y ya aquí yo podría registrar. Pero si en este punto yo digo, no, perdón, no eran 200, eran 2000, vean que ya está activo este botón. Y yo no debería permitirlo porque tengo más en la solicitud que en lo que tengo en inventario. Por eso es que cuando yo escribo aquí, yo me tengo que volver a hacer la revisión, ¿ve? Aquí dice, solo quedan 1200 unidades en inventario. Entonces, deshabilito el botón y limpio esto para obligar al usuario a que me escriba una cantidad que pueda ser vendida. Entonces digo, no, si eran 200. Ok, perfecto. Entonces, si son 200, vuelvo a poner el número de orden y demás. Y aquí ya lo tengo disponible. Entonces, cada vez que me cambien esta cantidad, voy a hacer la validación para ver si permito o no permito que se registre la venta. Esas son las consideraciones que hay que ir teniendo cuando hacemos todo esto para evitar incluir datos incorrectos, inválidos o que me pueden generar algún problema en las operaciones de negocio. Esto es esto. Aquí, igual que en el otro, ¿verdad? Al presionar el botón de registrar, se tiene que guardar la información en la hoja de ventas y se despliega al usuario el mensaje, ¿verdad? Se limpian los valores y se deshabilita el control registrar BTN.
¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que considerar? Los datos de esta nueva venta deben escribirse en la primera fila vacía, lo mismo que hicimos antes. Entonces, lo que hacemos es venir a la hoja de ventas, calculamos cuál es la última fila con datos y a eso le sumamos 1 para escribir en la primera fila vacía. En la columna B solo deben escribirse los 4 dígitos numéricos del valor del control del cliente. Porque acuérdense que en cliente yo tengo el código del cliente y el nombre. Entonces yo solo tomo los códigos del cliente. En la columna C, la fecha del pedido, escribimos la fecha del sistema. En la columna D debemos escribir inmediata, si el valor del control o PC inmediato es verdadero. Aquí, este es este. Si este es verdadero, escribimos inmediata. Si no, escribimos a domicilio. En la columna E, el código de productos, escribimos lo que tenemos en la variable de memoria en un producto. Y en la columna F, monto de venta, escribimos el resultado de multiplicar la cantidad de unidades por el precio unitario. El precio unitario lo tenemos en un cuadro de texto, entonces eso hay que convertirlo en un número para hacer la multiplicación. ¿Ok? Eso es lo que tenemos ahí. Vamos a ver. Nos queda un minuto. En un minuto no lo vamos a hacer, ¿verdad? Y tenemos esta otra, ¿verdad? Que es cerrar el formulario activo. Entonces, vamos a hacer una cosa. Esto me lo van a hacer ustedes para dividir en 8, solo ver qué fue lo que no les funcionó. Es muy parecido a lo que ya hemos hecho antes. La fecha del pedido, si no se acuerdan, acuérdense, valga la redundancia. Si no se acuerdan cómo era, utilizamos la función date. Entonces, a la celda le asignamos esa función date, que no tiene parámetros ni nada, y entonces pone la fecha del sistema, que es la fecha que les aparece aquí. Esto para verificar un botón de opción, cuál es el valor que tiene, pues entonces habría que utilizar un condicional, ver cuál de los dos controles tiene el valor true. Porque los botones de opción son valores falsos o verdaderos. Después aquí, bueno, en un producto, como les dije, para hacer la multiplicación, si tenemos que convertir eso en un valor numérico. Ah, bueno, y esta otra, los 4 dígitos numéricos del valor del control del cliente. Teníamos, ¿verdad? Unas funciones que se llaman left y right. Entonces, cuando yo tengo un texto, yo pongo de left, pongo el nombre del texto y pongo la cantidad de caracteres que quiero extraer. Entonces, en este caso, ¿verdad? Con el right también, ¿verdad? El nombre del texto, la cantidad de caracteres. Yo tendría que decirle que para el cliente voy a extraer los 4 primeros caracteres del cliente CMB, punto value. ¿Ok? Y eso es lo que tendría que hacer para registrar la venta. Entonces, esto, chicos, les queda de tarea hacer esta última. Lo demás es muy parecido a lo que hicimos en registrar clientes. ¿Alguna pregunta? Chicos, no. Entonces, ajá. Yo sí tengo una pregunta, pero no sé si se la puedo hacer como dentro de un ratito. Es que el formulario en sí no me está funcionando como completamente y no entiendo por qué es. Prefiero que lo hagamos ahora o bueno, a menos que quieras ir más bien a consulta. Ok, está bien, cualquiera de las dos puede ser. Decime, más bien. Yo tengo como una duda, pero no sé. A la hora de yo registrar la cantidad que voy a comprar, qué sé yo, habíamos dicho ahí en el ejemplo que era 200. Ajá. ¿Hay alguna forma de que eso se reste? Digamos, teníamos 1200 y vendimos 200, entonces quedaría 1000. Sí, debería quedar eso. Sí, eso deberíamos actualizarlo. Esto no está en la práctica. Es que si terminaba de incluir todo lo que había que hacer, sí me quedaba muy larga la práctica y vean que más bien ya es la segunda sesión y no la hemos terminado. Pero sí debería hacerse. Más debería incluirlo ahí en las instrucciones. ¿Y eso cómo se haría? Lo que haces es que entonces venís acá, ¿verdad?
perdón, aquí. En la hoja cliente registras, digamos que es el producto 7, ¿verdad? Digamos. No, era este, el 4 el que teníamos. Entonces vos venís, registras la venta, después tendrías que activar la hoja productos. El código de producto lo tenemos en la variable de memoria. Lo buscas o también puedes buscarlo por el nombre y entonces aquí venís y a esta celda le asignas este valor menos la cantidad que te pidieron ahí. Es algo como esto. Sería, ya te lo escribo por aquí. Esa es la columna D. Entonces sería algo como así. Te venís a productos, ¿verdad? Y lo activas. Haces la búsqueda, ¿verdad? Búsqueda del valor, que eso es ir fila por fila y cuando lo encontrás, voy a ponerlo, y al encontrarlo, haces esto. Al range de D, con el trim de fila, tenés que asignarle lo que hay ahora en esa celda, entonces lo hacemos así igual, menos el valor numérico de cantidad de XT actual. Y ya con eso se te actualiza. Esa sería la forma. Obviamente esto hay que hacerlo antes de que limpies los controles del formulario, ¿verdad? Porque si ya cantidad TXT le asignaste en un string, va a ser 0. Entonces hay que hacerlo antes de limpiar los controles del formulario. Ok, gracias. ¿Algo más? ¿Quién fue la señorita que me habló? Que tenía una consulta, no sé si lo va a ver. Yo, profe. Ajá. Sí, ¿lo podemos ver ahorita o hasta después de la clase teórica? Si quieres de una vez. Ok, sí. Dame, ya te doy para que compartas pantalla. Gracias. Listo. Ok, profe, ya lo cargo hoy. Chicos, la otra consulta que les hice, nadie me respondió. Me imagino que no hay ninguno de ustedes de la malla vieja que esté llevando este curso sin haber llevado ofimáticas. Si hubiera alguno, necesito que me avisen porque de los que ponen a llevar proyectos sin haber llevado ofimáticas están súper perdidos con la parte de programación. Entonces, el coordinador de cátedra nos dijo que se los notificáramos para ver si hacía un taller o algo. Cuéntame. Está Ajá. viendo. Sí, Ajá. en teoría este es el código. Lo revisé como 5 veces y sí lo tengo igual que el que usted nos mostró. Pero le voy a ejecutar y no me deja hacer nada. Eso debe ser porque deshabilitaste el formulario. Vamos No, más bien de a... hecho, en las Vamos propiedades. ahí, enable el formulario, no sé si está Activo. Entonces, no entiendo qué es. el marco. Ah, Está el en marco paz, ahí está. digital. Ok. Y eso sería todo, se supone. Creo que sí, ejecútalo. Ah, sí, perfecto. Ahí está, listo. Gracias, profe. Ok, bueno, con gusto. Chicos, nos vemos entonces 10:15 en el enlace teórico, ¿ok? Chaito. Gracias, bro. Ok.